para que entremos entonces en contexto. ¿Logran ver la pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a iniciar con algo que se llama la estadística descriptiva. Entonces, nos dicen un breve relato de cómo se ha dado la estadística. Entonces dice que la palabra estadística tiene su origen en el término alemán Statistik, que significa ciencia del Estado. Entonces, esta rama de las matemáticas le proporcionó a la civilización los rasgos de orden que aún permanecen, como el censo de habitantes, recaudo de impuestos y transacciones de bienes y servicios. Existen indicios que desde el año 3500 a.C. los habitantes de la isla de Cerdeña llevaban cuentas rigurosas del ganado y de la caza. Los egipcios, por su lado, llevaban un censo poblacional y conteo de su riqueza. Después los babilonios plasmaron en tablillas los datos de su producción agrícola. Los griegos, ya también mucho antes de Cristo, realizaban censos regulares para ponderar su capacidad militar y determinar los derechos de voto. De hecho, recuerden que ellos fueron los creadores de la democracia. De esta manera la estadística fue ganando terreno en el crecimiento de los primeros imperios, pero no fue hasta el siglo XV que en manos de grandes matemáticos y con ayuda del método científico se hicieron grandes cálculos que permiten aplicar la fuerza del comercio internacional. Entonces existen dos ramas de la estadística, que son la estadística descriptiva y la inferencial. La descriptiva se encarga de recolectar información y la presenta en forma de gráficos o tablas. La inferencial se encarga de hacer inferencias a partir de los datos tomados en una muestra. Las inferencias es sacar conclusiones. Entonces miremos lo que son las tablas de frecuencias. Una tabla de frecuencia es una herramienta básica de la estadística descriptiva y se encarga de dar orden a los datos tomados de una muestra. En esta tabla se pueden organizar los datos de variables cuantitativas o cualitativas. Para realizar una tabla de frecuencia hay que conocer cuáles son las columnas que la componen. Entonces tenemos algo que se llama frecuencia absoluta. Voy a primero a nombrarlas y después las voy a describir. Sabemos frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. O sea, número de veces que se repite un valor de la variable. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos que se representa como n. Miremos acá. ¿Logran ver mi pantalla? Profe, sí. Tenemos los datos. Los datos que yo tengo son los que están en azul. 1, 1, 2, 3, 4, 4, 10, 34. Entonces, la frecuencia absoluta, como se dice, es el número de veces que me aparece un dato. En este caso, el 1 aparece 2 veces, esa es la frecuencia absoluta. El 2 aparece 1. El 3 una vez, el 4 2 veces, el 10 una vez y el 34 una vez. La suma de la frecuencia absoluta me tiene que dar el número de datos que tengo. En este caso yo puedo decir 2 más 1, 3, 4, 6, 7 y 8. ¿Qué son los datos que tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Estamos claros hasta ahí? Si voy corriendo, me dice. Profe, pero ese dato tiene que llevar la cantidad numérica y la cantidad cualitativa igual para que sea el mismo, ¿cierto?
No entremos a mirar lo que es cualitativo o lo que es cuantitativo. Simplemente el dato. Esos son unos datos que yo entré al azar. O sea, estos datos son inventados míos. Eso no, simplemente son unos datos que esos datos pueden representar, qué sé yo. Este puede ser las veces que Juan, Pedro, Alberto llegaron a un establecimiento. ¿Cuántas veces vino Juan? Y usted pone una vez, después otra vez. ¿Cuántas veces en total en un día? ¿Cuántas veces fue Juan al establecimiento? 2. Eso no es otra cosa. Simplemente son datos que yo puse aquí, unos números, yo los puse, me los inventé y listo, para explicar qué es la frecuencia absoluta. Es el número de veces que aparece un dato en una tabla. El dato puede representar cualquier cosa. ¿Estamos? Sí, profe, pero lo que yo quiero decir es que es igual, el dato es igual, pues. O sea, las veces que se repite el dato es porque el dato es igual. Sí. O sea, hay 2 carros rojos, ustedes son los 2 carros rojos. ¿Cierto? Sí, eso. No es más nada. Entonces, esa es la frecuencia absoluta. No es otra cosa. ¿Dónde estamos? Me perdí. Acá. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Me explico. Vemos otra vez a mis datos. Yo digo, la frecuencia acumulada es cuántas veces están los números menores que 10. Entonces yo digo que menores o iguales, ¿no? Dice ya menores o iguales del dato dado. Entonces yo digo aquí, bueno, la frecuencia acumulada de hasta 10 es 2, 3, 4, 6, 7. Esa es mi frecuencia acumulada. Nada más. Eso es, en grosso modo. Siempre la frecuencia acumulada es menor a la frecuencia total. La frecuencia relativa es la proporción de veces que se repite un determinado dato. En proporción, ojo. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. Volvemos a nuestros datos. Entonces, la frecuencia relativa es el número de datos, ¿cuánto es? Dijimos que es 8. Entonces, la frecuencia relativa aquí es 8 dividido 2 dividido 8. La absoluta sobre el número de datos. 1 dividido 8. Aquí sería 2 dividido 8. 1 dividido 8 y 1 dividido 8. La suma total de todo esto que está aquí debe ser igual a 1. Si nosotros miramos aquí, aquí no tengo el mouse, la suma es 1. Esa es la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa acumulada, al igual que en el caso anterior, es la suma de las frecuencias relativas antes del dato, del 10º dato. Entonces, la frecuencia relativa con base en el número 10, que fue el que es nuestro estudio, es la suma de todas las anteriores. Y esa es la frecuencia relativa acumulada, que me da 0.875, que es lo que yo tengo por acá. 0.875. Entonces, teniendo ya presente que son las tablas de frecuencia y cómo es, miremos un videíto sobre eso. ¿Logran escuchar y lo ven bien? Sí, señor. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de tablas de frecuencia y ahora vamos a ver el primer ejemplo de cómo hacer una tabla de frecuencia simple.
Y pues vamos a empezar con el ejemplo. Vamos a ver los datos del número de veces que han ido al cine en el último mes algunos alumnos de una clase. Y estos son los datos. Aquí están 25 datos, o sea 25 personas nos dijeron cuántas veces van al cine. Entonces para este ejemplo vamos a hacer esta tabla. Voy a explicar uno por uno qué quiere decir las casillas y cómo se encuentra o cómo se colocan sus valores. Vamos a empezar con la casilla de la X, que algunas personas la designan como X sub I, pues eso es lo de menos, la letra es lo de menos, lo importante es que entendamos qué quiere decir cada uno. Las X pues son los datos que nos presentan aquí. En esta parte pues se ordena de menor a mayor. En este caso vemos que los datos están con el 0 desde el 0 hasta el 5. Entonces aquí colocamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que son las respuestas que dan las personas. Entonces en esta X, que son los datos, como lo vimos en un video anterior, los datos son las respuestas que dan las personas. Entonces se les preguntó cuántas veces han ido al cine, aquí van esas respuestas. He ido 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Aquí arriba les voy colocando el resumen. Ahora la siguiente casilla, que generalmente es la frecuencia, se llama frecuencia o frecuencia absoluta. Generalmente la encontramos así, o algunos también la escriben como F sub I. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de veces que se repite un dato o el número de veces que se encuentra un dato. Entonces aquí vamos a ver que el primer dato es el dato 0. Y lo que vamos a hacer es contar cuántas veces me dieron esa respuesta. Generalmente yo voy tachando para después no equivocarme. Entonces aquí cuento cuántas veces está el 0. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí colocamos que el 0 se repite 6 veces, o sea 6 personas respondieron que van 0 veces al cine durante el mes. Lo mismo se hace con el 1, por ejemplo. Entonces voy tachando 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Colocamos aquí 7. No se afanen si de pronto se saltan alguno, porque pues la idea es que como vamos tachando, al final podemos revisar cuáles datos ya escogimos y cuáles datos nos faltó por escoger. Así se hace con todos los datos. Obviamente yo no lo hago en el video para acelerar un poquito el ejercicio. Una vez que hayamos completado toda la casilla de las frecuencias, debemos revisar. ¿Por qué? Porque aquí la suma nos debe dar el número de datos. Obviamente, en este caso el número de datos era 25. Si revisamos aquí, 6 y 7, 13, 19, 23, 24 y 25. Entonces aquí estas últimas casillas son como una forma de revisar si vamos haciendo bien, como pistas para saber si va bien. Seguimos con la frecuencia relativa, que algunas personas la escriben, pues yo aquí la escribo FR, frecuencia relativa, o algunas personas la escriben como H sub I, que cómo se encuentra el valor que va aquí. Entonces voy a colocar aquí la frecuencia relativa sub I, ya les explico qué quiere decir esto. Es igual a la frecuencia sub I dividida en el número de datos. Algunos lo escriben con N mayúscula o N minúscula, porque puede ser el número de datos o el número de la muestra. Entonces por eso no hay problema. Lo importante, vuelvo a decirles, es comprender qué quiere decir esto. Aquí, si ustedes observan, esta casilla es de la frecuencia absoluta. Entonces esta sería la frecuencia número 1, frecuencia número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. O sea que aquí sería la frecuencia relativa número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer el ejemplo de, por ejemplo, esta primera, que como voy a colocar este valor, pues sería la frecuencia relativa número 1. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa número 1? Pues se hallaría dividiendo la frecuencia número 1 entre el número de datos o la N mayúscula, ya saben, ¿no? Entonces, esto es como en inglés, pero más claramente es lo siguiente. Esto se halla dividiendo este número entre el total de datos. O sea, aquí colocamos 6 dividido entre 25. Eso pues lo podemos hacer en la calculadora y da 0,24. La segunda, ¿cómo se encuentra? Entonces sería 7 dividido en 25, que eso me da 0,28. Y así sucesivamente. Entonces aquí, bueno, voy a hacer esta, por ejemplo. Esta frecuencia relativa se halla dividiendo este número entre 25. 4 entre 25, que eso da 0,16. Voy a completar el resto de la tabla. Y como les decía, una vez que hayamos terminado esta casilla, aquí podemos tener una pista de si vamos bien o no.
La respuesta aquí, o sea, la suma de todas estas casillas me debe dar 1. En algunos casos estas divisiones no se pueden hacer exactas, o sea, aquí 6 dividido en 25 da exactamente 0,24, aquí da 0,28, pero hay algunos ejercicios en los que la división me da con muchas cifras decimales, supongamos que da 0,247543321, entonces no podemos colocar todas las cifras decimales, por eso generalmente se colocan 2 o 3 cifras decimales. Entonces no se alarmen si al sumar, en esos casos no se alarmen si al sumar les da 0,99, porque eso también querría decir que está bien. Si la división es exacta y da con 2 números decimales o un número decimal, debe darnos 1, pero no se alarmen si les da 0,99. Seguimos con la siguiente casilla. La siguiente casilla es la de porcentaje. Bueno, a veces esta casilla la hacen algunos profesores aquí, a veces la hacen aquí, eso no hay problema. Lo importante, vuelvo a decirles, es saber cómo se hace y qué significa. Vamos con la casilla de porcentaje. La de porcentaje no es más sino multiplicar, voy a colocar porcentaje sub i, no es más sino multiplicar la frecuencia relativa por 100. Voy a explicarlo aquí en el ejercicio. Entonces cogemos esta frecuencia relativa y la multiplicamos por 100, o sea 0,24 por 100 que da 24, aquí me daría 28, aquí 24, aquí 0,16 por 100 daría 16, 0,04 daría por 100 daría 4 y aquí daría 4. Entonces aquí, como sabemos que nos quedó bien, por ser porcentaje, aquí nos debe dar el resultado de 100%. Y vuelvo a decirles, si no nos habían dado todas las cifras decimales, aquí puede que nos dé 99,9%, entonces no habría problema ninguno. Y por último vamos a hacer la casilla de frecuencia absoluta acumulada, que ¿qué quiere decir? Como lo vemos aquí, esta casilla se llama frecuencia absoluta y esta se llama también parecido frecuencia absoluta pero acumulada. Algunas personas hacen dos casillas, que es la acumulada descendente y la acumulada ascendente. Generalmente la más usada es la acumulada descendente, que lo vamos a ver más adelante en otros videos para qué sirve, pero la frecuencia absoluta acumulada no es sino ir acumulando estas casillas. O sea, la primera pues va a ser el mismo número, entonces aquí está el 6, aquí dejamos el 6. Para la segunda casilla, ¿qué tenemos que hacer? Acumular esta casilla, o sea, aquí ya vamos a colocar la suma de estas dos, porque vamos acumulando la frecuencia absoluta. Entonces 6 más 7, que es 13. Para la siguiente casilla pues ya acumulamos las 3. Entonces 6 más 7, 13, más 6, 19. Para la siguiente casilla hasta aquí va 19, más 4, que es 23, más 1, que sería 24, y más 1, que sería 25. Obviamente al final nos tiene que dar el número de datos, que en este caso era 25, por eso aquí me dio 25. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver más videos de estos temas. Vamos a mirar ahora, ¿quién sabe qué es un porcentaje? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo es la pregunta, profe? Qué pena. ¿Quién sabe qué es un porcentaje? Un porcentaje, digamos, es algo como cierta cantidad de un producto, digamos, si estamos hablando de tensiones, es, digámoslo, un 5 o un 10%. Es una cierta cantidad que requeramos para, bien sea para tenerlo en cuenta para protección o diferentes procesos, digámoslo así. Bueno, eso sí, de pronto la pregunta me estuvo muy escueta. En matemática, ¿qué es un porcentaje? El ejemplo suyo está bien. Recuerden que nosotros tenemos, él puso en porcentaje pues 24%, por decirlo así. Entonces él tenía 0,24, ¿no? Cuando nosotros decimos en porcentaje, si yo ese número lo multiplico y lo divido por 100, que realmente lo estoy multiplicando por 1, 100 sobre 100 que da 1, ¿cierto? Entonces yo vengo y digo acá
0,24. ¿Dónde está? Por 100. Y lo divido entre 100. Me va a dar 24 dividido 100. ¿Cierto? Y a eso es lo que yo llamo un 24%. Ahora sí. Que es lo mismo que tengo arriba. Matemáticamente es eso lo que se hace. ¿Oyeron? Es otra forma de escribirlo, pero simplemente voy a multiplicar y a dividir por 100, entonces me tengo un 24% de algo. ¿Listo? Una forma de escribir el número puede ser ese. Bueno, digamos, entonces dice, a un nivel estadístico y matemático denominamos gráfica aquella representación visual a partir de la cual pueden representarse e interpretarse valores generalmente numéricos. De entre las múltiples informaciones extraíbles de la observación de la gráfica, podemos encontrar la existencia de relación entre variables y el grado en que se da, las frecuencias o la proporción de aparición de determinados valores. En este caso aquí tenemos algo que se llama el gráfico de barras. Les dije que quise entrar con esto porque vamos a verlo más adelante. Entonces el gráfico de barra es más conocido y utilizado de todos los tipos de gráficos. Es el gráfico o diagrama de barras. Entonces se presentan los datos en forma de barras contenidas en dos ejes cartesianos, este de aquí y este de acá. Recuerda que ya habíamos hablado del eje del plano cartesiano, que indican los diferentes valores. Generalmente se emplea para representar la frecuencia de diferentes condiciones o variables discretas. Ojo. Por ejemplo, la frecuencia de los diferentes colores del iris en una muestra determinada. Pues, del arco iris. Bueno, que iris es lo que tenemos en el ojo. Que solo pueden ser unos valores concretos. Ah, bueno, no, sí, me equivoqué, perdón. El iris nuestro es irrepetible. Nosotros siempre tenemos, todas las personas, el iris es como si fuera una huella dactilar. Y de ahí es que existe la reconocimiento de personas mediante visual, mediante el ojo. ¿Sí? Entonces, sí, el iris, la composición de él es una huella dactilar. Entonces, por eso es que dice que, disculpen el lapsus, se me había olvidado. Eso es lo que representa, y se puede representar mediante el diagrama de barra, porque son muestras discretas. Una muestra discreta, ya habíamos hablado de muestras discretas. Algo discreto es que no tiene valores intermedios, que no tiene decimales, por decirlo así. Los números naturales son discretos. 1, 2, 3, 4, 9 son discretos, no son continuos. Ya los números reales son continuos. Entonces esa es la gran diferencia entre con cómo podemos hacer los gráficos de barras con variables discretas. Ya estamos. Únicamente se observa una variable en las abscisas y la frecuencia en las coordenadas, en las ordenadas, abscisas y las ordenadas. Ese es nuestro gráfico de barras. Tenemos los gráficos circulares, muy conocidos, lo que llaman tortas, qué sé yo. Entonces, también muy habitual, es simplemente una representación mediante una división de un círculo, dependiendo de los porcentajes. Y cada parte es un tamaño proporcional al porcentaje que nosotros tenemos.
teniendo presente que nuestro círculo es el todo, ¿cierto? O la unidad o el 100%, como lo queremos llamar. Y fíjense que aquí tenemos, bueno, aquí está mal representado, porque este 40% es mayor que este. Entonces, digamos que este es un 50% y este es un 20% y este es un 30%. Para ser salomónicos. Tenemos los histogramas. Entonces, aunque a simple vista son muy semejantes al gráfico de barras, el histograma es uno de los tipos de gráfica que a nivel estadístico resultan más importante y fiable. En esta ocasión también se utilizan barras para indicar a través de ejes cartesianos la frecuencia de determinados valores, pero en vez de limitarse a establecer la frecuencia de un valor concreto, la variable evaluada refleja todo un intervalo. En el histograma se utiliza para variables continuas, no discretas. Por ejemplo, uno puede ser pues las estaturas de en ciertas edades. Nosotros tenemos, por ejemplo, qué sé yo, los niños, ¿no? Entre 5 y 10 años, puedo poner aquí 5 y 10 años, y esto puede ser ciertas estaturas que nosotros podemos mirar. Entonces tengo un intervalo que se puede medir en meses, días, entre 5 y 10 años. Los niños, la edad de los niños, pues puede ser meses, días, años, como nosotros lo queramos tener. Y aquí podemos tener una estatura. Aquí en el eje de la Y puede ser una estatura. Y esto aquí es una variable continua. Los gráficos de líneas. Entonces este tipo de gráficos se emplea líneas para determinar el valor de una variable dependiente respecto a otra independiente. También puede usarse para comparar los valores de una misma variable o de diferentes investigaciones utilizando el mismo gráfico. Es usual que se emplee para observar la evolución de una variable a través del tiempo. Nosotros en gestión eficiente de la energía, pues es facilito, podemos mirar el consumo diario de algo. Esto puede ser día y esto puede ser kilowatt hora. Entonces nosotros podemos representarlo ahí. Entonces tenemos, y cada una de ellas puede ser una vivienda. Entonces el comportamiento de las viviendas, de ciertas viviendas con respecto a las horas. Entonces ahí nos puede dar este gráfico de líneas. También tenemos los gráficos de dispersión o gráficos XY, que es un tipo de gráfico en el cual mediante los ejes cartesianos se representan en forma de puntos todos los datos obtenidos mediante la observación. Los ejes X y Y muestran cada uno de los valores de una variable dependiente y otra independiente, o dos variables que se están observando si presentan algún tipo de relación. Por ejemplo, bueno, no, lo voy a... Yo tengo diferentes barrios, puedo mirar el comportamiento del consumo energético de diferentes sectores de un barrio y los puedo representar mediante esta clase de puntos, y puedo mirar, después puedo ver si existe alguna correlación entre los consumos mediante otros procesos estadísticos. Entonces, ya que vimos los gráficos, pasamos a ver algo que se llama las medidas de tendencia central. Entonces, las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de distribución de la muestra o población estadística. A veces tratamos con una gran cantidad de información. Las variables que presentan muchos datos y muy dispersas.
Datos con muchos decimales de diferentes signos o longitud. En estos casos siempre es preferible calcular medidas que nos ofrecen información resumida sobre dicha variable. Por ejemplo, medidas que nos indiquen cuál es el valor que más se repite. Tenemos la media. Las medidas de tendencia central, en este caso nos dan tres, son la media, la mediana y la moda. La media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. Por ejemplo, nosotros en nuestro recibo de energía siempre nos llegan unas barritas en el cual nos dice nuestro consumo. Entonces fíjense que tenemos un gráfico de barras en nuestro recibo de energía. Entonces nos llega nuestro consumo mensual. Como los meses son enero, febrero, marzo, o sea, son discretos, ¿cierto? Tenemos además de eso un diagrama de barras. Y dentro de ese diagrama tenemos nuestro consumo en kilowatt hora por mes. Y al final tenemos un promedio. Y esa es lo que llamamos la media, el promedio, qué sé yo, en los últimos 6 meses. Entonces tomamos los valores de cada uno de los consumos energéticos mensuales y lo dividimos entre el número de datos, que son 6. Y eso nos va a dar el promedio que nosotros consumimos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Por ende, aquella persona que dice que como a veces que decimos que los colombianos que somos muy vivos, o la malicia indígena, que yo digo que no, porque si no nos hubiesen dejado masacrar de los españoles, viene y hace un comete, viene por ahí y pasa un cable por fuera del medidor, y el operador de red, en este caso el ingeniero que está allá, está consumiendo, qué sé yo, 250 kilowatts mes en el mes de junio, y de repente se le bajó a 100, a 50, qué sé yo. De inmediato hay que saltar una alarma, algo está pasando, porque tú tienes un consumo normal y te mido y te voy a mirar entonces no los 6 meses sino el año, para ver si de pronto el año pasado tú para junio tuviste el mismo bajón y de pronto fue que te fuiste de vacaciones. Si tuviste el mismo bajón, dices, bueno, ok, aquí tenemos algo que un patrón que se repite. Pero si no, allá va la cuadrilla a revisarlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo el promedio. Tú tienes un consumo ya en promedio. ¿Y por qué fue que se te bajó? Entonces de eso se trata. Y así es que se aplica el promedio en la gestión eficiente de la energía. Por eso fui a darle un ejemplo. Entonces la mediana. La mediana es un estadístico de posición central que permite la distribución en dos, es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado y a otro. Bueno, la mediana es lo que mide la tendencia central, nada más. Está como un poco raro. Hay una forma son unos datos ordenados, y se mide la tendencia central. Más adelante lo vamos a mirar, cómo se halla la mediana. Entonces, la moda es el valor que más se repite en una serie de datos. Nada más. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, dice, para representar las medidas de tendencia central de una forma práctica, realicemos un ejemplo. Dice, Andrés se encuentra cursando el grado 10º en una institución educativa. El profesor de matemáticas le envió todas las notas recolectadas durante el periodo académico, como se muestra en la tabla. Evaluación 1, 1.5,
Un taller, 4. Evaluación 2, 2. La exposición, 3.5. Evaluación 3, 2.5. Taller, 4. Entrega de tareas, 3. A simple vista, el hombre está un poco como que fregado. Entonces, Andrés quiere saber si aprobó la materia de matemática para el periodo presente. Andrés investigó en internet y encontró que debe realizar el promedio entre esas notas para así saber cuál será su nota final. Ya decíamos que el promedio es la suma de los datos sobre el número total. Entonces, sumamos todos nuestros datos sobre el total de datos, que son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me da 2.92. O sea que Andresillo reprobó. El resultado del promedio es 2.92, lo que quiere decir que no aprobó matemáticas. Andrés también quiere determinar si hubo actividades en las que hubo la misma nota, para lo cual debe analizar los datos y encontrar el dato que más se repite. O sea que tenemos que hallar la moda, obteniendo que la nota de 4 la obtuvo en el taller número 1 y el taller número 2. Por lo tanto, esta es la moda, ya que es la nota que más se repite. Miramos aquí, taller número 1 y taller número 2 tiene 4. Asimismo, para encontrar la mediana debemos encontrar el valor que se encuentra en toda la mitad, organizando la frecuencia de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces, la mediana, nosotros ordenamos los datos y nos paramos en el centro. Entonces, ya recordé, se me había pasado. Cuando tenemos unos datos impares, como estos, que tenemos 7. Perdón, cuando tenemos datos pares, es el número de datos sobre 2. Me va a dar la mediana. Y cuando tenemos datos impares, el número de datos más 1 sobre 2. Si no, no recuerdo muy pero creo que es así. Entonces, datos impares. ¿Tenemos cuántos? 7, ¿cierto? Así es. Entonces, como los datos son impares, 7 más 1, 8 sobre 2, 4. Entonces me va a dar el dato que está en la mitad. El cuarto dato. Entonces, si verificamos el valor que se encuentra en todo el medio, es la nota 3, lo que nos determina que ese es el valor que corresponde a la mediana. Entonces miremos lo que es la estadística analítica o inductiva. Entonces dice, en esta parte solamente nos vamos a centrar en la estadística descriptiva. Por el momento solo vamos a definir la estadística inductiva. Es la parte de la estadística que infiere, o sea, sacan conclusiones. Permite predecir algunos comportamientos de ciertos fenómenos. Esta se apoya en la estadística descriptiva y la probabilidad y sus herramientas: contraste de hipótesis, intervalos característicos de confianza, errores, teorema de límite central. Eso lo veremos más adelante. Esto, como les dije, estos son una introducción. Dice, en esta parte solamente nos vamos a centrar en la estadística descriptiva. Por el momento solo vamos a definir la estadística inductiva. Entonces, población se refiere a todos los elementos del conjunto que se analizará que poseen características en común. Cuando una población se puede determinar fácilmente, se puede decir que es finita. Y cuando no, se puede decir que es infinita. Entonces, una población finita tiene un número conocido y limitado de elementos que se pueden contar. Por ejemplo, los estudiantes de un colegio. En cambio, una población infinita es tan grande o abstracta que sus elementos no se pueden enumerar por completo. Por ejemplo, los peces del mar. Nosotros no podemos contarlo muy bien. ¿Sí? El número de
de, eh, de licuadoras que necesitan, ¿sí? El número de consumos potenciales a una determinada hora por ejemplo, a una determinada hora yo no puedo decir que voy a tener tantos eh, viviendas consumiéndome, qué sé yo, 4 kilovatios en potencia. Eso no lo puedo yo definir. Entonces, esos son las muestras poblacionales, que son números o elementos infinitos. Muestra. Dice, cuando la población es muy grande se dificulta la observación y análisis de esta. Por ello se escoge un subconjunto que sea representativo del total de la población y tener características en la misma proporción. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando en la época electoral decíamos, hicimos una encuesta, decían las encuestadoras, y daban unos resultados por X o Y candidato? Después decía muestra, por lo general lo pasa muy pequeñito, en letras pequeñas y rápido. Entonces la hace referencia a que, por ejemplo, tomaron, voy a hablar, qué sé yo, Bogotá. Entonces fueron recuerden que estamos divididos por estratos, alto, medio y bajo. Entonces tomaron una muestra de 9.000 personas en el estrato, donde tomaron 3.000 personas en el estrato alto, 3.000 personas en el estrato medio, 3.000 personas en el estrato bajo, en diferentes barrios que pertenezcan a esos estratos, claro está. Entonces, esa es una forma de inferir, ya después, sacar una conclusión de que, dado las respuestas de ellos, inferir, no es que sea real, la población tendería a votar de esa forma. Entonces, ¿por qué? Porque es casi que imposible hacerle la entrevista a la gran mayoría de los bogotanos, porque muchos están trabajando y todo el cuento. Entonces se toma una muestra de esa forma. A eso se le llama una muestra de la población. La población es el objeto de estudio. Entonces aquí dice un ejemplo, dice número de planetas que existen en el universo. Pues eso son muchísimos. O número de personas que se movilizan terrestremente, a nivel terrestre en todo el país. Eso es imposible. Se hace una muestra y se toma una muestra y después se infiere. Entonces, para determinar el porcentaje de desempleo que hay en una cantidad, se escoge como muestra una cantidad de X de personas de todos los barrios de la ciudad. Bueno, es lo mismo. Hay un modelo matemático que permite determinar según la población cuán grande debe ser las muestras. Entonces ya es simplemente dependiendo del estudio se van tomando diferentes muestras. Entonces miremos lo que son las variables estadísticas. Entonces las variables estadísticas, según su naturaleza, pueden ser de dos tipos: cuantitativas o cualitativas. La variable cuantitativas es de cuánto, o sea, qué hay. Son todos los datos que se pueden expresar con números. Número de estudiantes del programa Gestión Eficiente de la Energía. Entonces las variables cuantitativas, dependiendo de los valores que tome, pueden ser a su vez discretas o continuas. Sabiendo lo que es discreto y continuo, el número de estudiantes de gestión eficiente de la ficha que estamos, ¿es discreto o continuo? Hago la pregunta. Discreto, un número entero. ¿Quién dijo que es continuo? O sea, hay alguien que, disculpen si de pronto nosotros somos uno solo, es continuo, perdón, discreto. Entonces no puede ser. Recuerde que lo discreto es que no tiene términos intermedios.
1, 2, 3 son los números naturales. No se nos puede olvidar. Las continuas son los números que tienen, son los que tienen términos intermedios, 1.2, 1.3, 1.4. Ahora sí. Las variables cualitativas son las que no se pueden determinar con números, ya que son determinados por atributos. Por ejemplo, estado civil, tipo de sangre, nacionalidad. Esas son variables cualitativas. Entonces, la variable cuantitativa continua y la variable cuantitativa discreta. Estos pueden tomar un valor fraccionario o decimal dentro de un rango determinado. Peso de persona con 30 años de edad. Y la variable cuantitativa discreta solo puede tomar valores enteros. Entre dos valores consecutivos no existe un intermedio decimal. Número de goles marcado por X equipo el domingo pasado. Normalmente cada 3.5 goles. Entonces no se nos puede olvidar eso. Lo que es discreto y lo que es continuo. Entonces dice, partiendo y teniendo en cuenta, vamos a un ejemplo práctico. Dice, partiendo y teniendo en cuenta la información hasta el momento. Eso lo vamos a resolver aquí en los últimos minutos que tenemos. La información hasta el momento, realicemos un ejemplo estadístico donde evidenciemos de forma práctica los conceptos abordados. Entonces decimos, en el SENA se desea saber el género de libros que leen los aprendices. En este caso en el Centro de Servicios y Gestión Empresarial. Para lo cual se entrevistaron a 100 de ellos. Y los resultados obtenidos fueron los siguientes. 19 aprendices leen libros de ficción. 25 aprendices leen libros de farándula. 15 aprendices leen libros de deporte. 12 libros de ciencia. 15 de terror. 14 no les gusta leer. No leen. Entonces, la primera pregunta dice, la población anterior del anterior estadístico es A, 100 estudiantes, B, los aprendices de la jornada de la mañana, C, todos los aprendices D, los aprendices que leen libros. ¿Qué me dice? ¿No eran 100? ¿Quién está de acuerdo o en desacuerdo? Sí, además se tomó una muestra para hacer el estudio estadístico. Ajá, entonces ¿cuántos son? ¿100 dijo? ¿También? ¿Están de acuerdo? Usted mismo se respondió, pero no analicen lo que dijo. Yo creo que yo conozco, ese es benigno. Tomó una muestra de 100. Dentro de la población serían todos los aprendices. Exactamente. El objeto de estudio es la población, recuerden. Son todos los aprendices, porque el objeto de estudio es el centro de ¿cómo que se llama? Centro de Servicios y Gestión Empresarial. Listo.
La muestra del anterior estudio estadístico es... Ya lo respondieron. Ahí sí serían los 100. Ahí sí serían los 100. La variable del anterior estudio estadístico es... Y nos dice acá, ¿qué están buscando? El género de libros que leen, ¿cierto? Esa es la variable. 4. Síganme, díganme. Si no, que de pronto no, como pasé, de pronto no se nos queda. El tipo de variable del anterior estudio estadístico. Cuantitativa. Cualitativa. ¿Cuál de todas? La B, cualitativa porque habla de un gusto. Es cualitativa, no es cuantitativa. Y la 5, la moda de la situación presentada es, vemos acá. ¿Cuál es la moda? Farándula. La que más se repite, la farándula. Así es. Bueno, chicos, estuvo bien. ¿Qué tal les pareció la clase? Excelente, profe. Entonces, los noté que entonces que estaban concentrados. Está bueno tener esos conceptos, recuerden, más adelante los van a utilizar. Gracias por asistir y espero que sigan pasando un feliz puente, por decir, porque ya mañana es festivo. Profe, ¿ha revisado trabajos o ha devuelto? No. No he tenido tiempo. Espero este fin de semana he estado bastante ocupado. Entonces, pero ya han enviado sobre los primeros. Nuevamente. Sí, señor, ya se enviaron uno. Yo creo que los compañeros también han enviado Bueno, listo. para mirar a ver si tienen alguna falla. Ok, yo este fin de semana voy a sentarme entonces a calificar y les estaré comentando. Chicos, felicidades. Profe, que descanse. Gracias por la clase, compañeros. Gracias, interesante.